¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Marisa Rivera y los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, hoy el tema será muy interesante. De verdad que debe interesarnos a cualquier persona que utilice las redes sociales y toda la tecnología. Es la revolución de la inteligencia artificial. Y es que hay un estudio reciente que indica que el 80% de las personas, en la mayoría de los países, utilizan inteligencia artificial, incluso sin saberlo. Y pues habrá que entender hacia dónde va la inteligencia artificial. Son herramientas que utilizamos todos los días. Vamos a preguntarles si hay algún riesgo, cuáles son las bondades, cuáles son los límites, los beneficios de esta nueva tecnología. Así es que pues doy la bienvenida a nuestros invitados con los que hablaremos a fondo sobre todos estos temas. Dino Cantú Pedraza, ella es fundadora y CEO de Fábrica de Bots. Muy bienvenida, muchas gracias por estar. Gracias. María Elena Estavillo, ella es presidente de Conectadas y directora general del Centro para la Sociedad del Futuro. Muy bienvenida, gracias. Hola. José Lugo, él es académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, gracias. Gracias, hola. Y Wiki Chava, quien es periodista especializado en tecnología, así es que tenemos muchos expertos para entender esto de la inteligencia artificial, que a veces da como miedo y a veces da como emoción. Entonces, para entender un poquito de esto, pues vamos a platicar con ustedes. Vamos a tratar de dividir el programa en 4 bloques para pues ir avanzando en cada tema. En la primera parte, el boom de la inteligencia artificial. En un segundo bloque, hacia dónde va justamente pues la inteligencia artificial. En un tercer bloque, las amenazas, los límites y las oportunidades que ofrece esta nueva tecnología. Así es que pues arrancamos con el primer bloque. Wiki Chava, parecería que es una nueva tecnología que surgió hace poco tiempo, pero realmente ya lleva varios años y, como decía al inicio del programa, a veces utilizamos la inteligencia artificial sin saber que es inteligencia artificial. Pero esto ya lleva tiempo que se está investigando y que se está aplicando, ¿no? Y que se está desarrollando precisamente porque la inteligencia artificial estuvo durante muchos años, no necesariamente oculta, pero sí un poco tras bambalinas en el escenario de Internet, de las redes sociales, de la interfaz que nosotros nos comunicábamos, de tal forma que nosotros estábamos conectados en una red social. Y ya había algunas cosas donde la inteligencia artificial poco a poco empezaba a entrar hasta que llegó de lleno. Para que el público se dé una idea, en las Olimpiadas de Río, ya tiene muchos años, ya van a ser casi 10 años, porque fue en 2016, Jeff Bezos utilizó inteligencia artificial para que se desarrollaran las notas o todos los reportajes de todos los atletas de Estados Unidos, como son muchos, que igual y ganan medalla de bronce. No tenían un ejército de personas para estar haciendo un reportaje de cada medalla de bronce que se ganaba, pero como la medalla de bronce para un atleta en Estados Unidos, pues digamos no representaba a lo mejor el tiempo para poder hacer una nota completa, utilizaron inteligencia artificial para que esta máquina hiciera el reportaje y pusiera el nombre. Yo nada más agregabas el nombre del atleta que había ganado, cuál era la disciplina, y prácticamente desarrollaba todo el contenido y lo publicó en el Washington Post en aquel momento, para que nos demos una idea de que ya tiene tiempo que se utiliza de este tipo de formas, es decir, la inteligencia artificial que genera con los textos generativos, y eso nos habla de que lo que ya encontramos en los últimos 2 años para acá, pues es que ha tenido una evolución que ahora le permite a más usuarios de una manera bastante democrática poder utilizar esta herramienta. Dino, quizá esta pregunta debió haber sido la inicial, porque escuchamos hablar de inteligencia artificial, pero ¿qué es específicamente la inteligencia artificial?
Uy, gran pregunta. Y yo creo que aquí vamos a tener varias formas de describirlo. Yo primero digo que ni es inteligencia ni es artificial. ¿Por qué? Porque Ajá. es un nombre de marquetero bastante interesante. Es decir, no nos vayamos con la finta con el nombre de marketing, vamos a encontrar un poco de qué va. Para que el público más o menos pueda entender esta parte y más con la parte de textos generativos, imaginemos que ustedes están en una ventanilla. Y en esa ventanilla a ti te dicen, mira, aquí está la tarjeta morada y aquí está la tarjeta roja con un jeroglífico en ruso y el otro con alguna inscripción en griego, ¿no? Entonces Sí. a ti te van a entregar esta tarjeta y cuando te entregan esta tarjeta, tú tienes que responder con esta otra. Tú no entiendes aquí qué es ese texto que está apareciendo, pero tú lo único que sabes es que cuando te entreguen ese texto, tú tienes que agarrar este otro o este otro. Cuando entregas, la persona lo interpreta y lo entiende. Ujú. Más o menos por ahí va la inteligencia artificial. Es decir, sí existe un entrenamiento, existe una cantidad de datos, un algoritmo para que se desarrolle algo, sin embargo, no necesariamente está entendiendo lo que está haciendo como tal, para que nos demos una idea, al menos en la parte generativa. Ujú. Dino, adelante. Gracias. Creo que una forma muy simple de entenderlo, la inteligencia artificial es capacidad de procesamiento de la información. Y realmente es un concepto que nos podemos ir hasta 1940 con Alan Turing. O sea, cuando hemos visto muchísimas películas, por Sí. ejemplo, de cómo trataban de descifrar los códigos en la Segunda Guerra Mundial, pues al final de cuentas, tratar de descifrar un código era intentar, a través de muchísimas probabilidades, cuál era la que encajaba para entender el mensaje correcto. Ahí es donde empieza quizá detrás toda esta tecnología, que es capacidad de procesar muchísima más información que lo que podemos hacerlo los humanos. Ujú. Y ha estado evolucionando desde entonces. O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos en cómo interactuamos con nuestras computadoras, pues yo me acuerdo, tal vez a algunas personas que nos escuchen no les tocó, pero ni siquiera corría el sistema para procesar, ¿no? Entonces tú tenías que anotar en esta pantalla negro el Windows.exe y de repente ya podías tú entrar a un programa. La tecnología lo que ha hecho es ser cada vez mejor en cómo procesar esta información. Y lo que ahora estas nuevas generaciones de inteligencia artificial, porque empezaron bien simples, nosotros diciéndole a la computadora qué queremos que pase con cada una de las cosas que les pedimos. Ahora, como tiene la capacidad de procesar mucha más información, se puede entrenar a la computadora para que pueda hacer sus propias deducciones de qué es lo que queremos o qué es lo que deseamos. Por ejemplo, esto que mencionaban de la tarjeta roja o la morada, si compramos nosotros en Amazon, ¿qué es lo que hace el procesador de información de Amazon? Pues Ujú. reconoce las probabilidades de compra. Si tú compraste esto, muy probablemente también quieras comprar esta otra cosa, ¿no? Si compraste comida de perro, tal vez también te falta el plato del perro. Y así es como el sistema va aprendiendo a través de nuestro comportamiento y a través de un análisis de probabilidades qué es lo que probablemente quisiéramos en el futuro, que incluso ha llegado hasta casos súper interesantes donde de las propias búsquedas, hay un caso en particular, a una persona, a una chava adolescente que todavía vivía en casa de sus papás, le empezó a llegar promoción de bebés. Y primero supo la promoción que le llegó a su casa, que ella de saber y estar 100% segura que estaba embarazada, que efectivamente lo estaba. Pero es información que se alimenta de nuestros hábitos y crea conclusiones a partir de ellos. Entonces, eso Ujú. es lo más importante, capacidad de procesamiento y cada vez mucho más de cantidades inimaginables de información. Claro. A ver, María Elena,
Quizá mucha gente no sabe que está utilizando inteligencia artificial. Ya decía yo hace un rato que, pues según estudios, el 80% de las personas lo utiliza diariamente. Pero a ver, de los más comunes que usamos la gente común y corriente, todos, ¿cuáles son los que más se utilizan y que la gente quizá no sepa que se trata de inteligencia artificial? Pues mira, es aquí, yo creo que el cambio ha sido en cuanto a lo que dices, el saber o el usar la inteligencia artificial de una manera consciente, porque la hemos estado usando a través de diferentes formas, por ejemplo, en las redes sociales, donde estudiando, ¿no?, los algoritmos que están en las redes, qué vemos, qué no nos gusta, qué nos gusta, a quién seguimos, a veces hasta cuánto tiempo nos quedamos en un contenido, si lo leemos hasta el final, si nos vamos a las ligas, si vemos a la persona que puso el contenido, y todo eso se va usando para hacernos recomendaciones, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de uso ni nos damos cuenta porque no es algo explícito, ¿no? Pero pues con eso hemos estado en contacto desde hace mucho y de ahí se ha desarrollado tanto la publicidad digital. Y por eso ahorita lo que decía Dino, ¿no? ¿Y por qué le llegaron estas promociones a esta mujer? Pues por todo este estudio de hábitos de las personas, y por eso a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Que estamos pensando apenas en salir de vacaciones y de pronto ya nos están llegando recomendaciones de hotel, de destinos, de vuelos. Y dices, bueno, ¿y cómo supo? ¿No? Y tiene que ver con esto. Y esto ha estado en nuestra vida desde hace mucho, recomendaciones de películas, ¿no? Todo eso hay detrás el estudio de nuestro mismo comportamiento, y lo que hace la inteligencia artificial es predecir, ¿no? A partir como tenemos ciertos hábitos, rutinas, preferencias, entonces lo que hace la inteligencia artificial, sí, bueno, a partir de lo que has escogido, de lo que haces, pues los sistemas estos lanzan una predicción, ¿no? Incluso a veces hasta de lo que conversas con alguna persona, ciertos temas, y a las cuantas horas ya hay publicidad de 1000 cosas a partir de una conversación, que cuando la gente empezó a darse cuenta, así temerosos de qué está pasando, nos están escuchando, y pues la verdad es que sí, pero bueno. Vamos a este segundo bloque, hacia dónde va la inteligencia artificial, y quisiera yo preguntarte, José Lugo, justamente esta pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Ya decíamos, pues va avanzando de manera vertiginosa. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Hola a todas y a todos. En principio me parece que hacia un mayor uso por parte de la gente, hacia una mayor incorporación en la cultura popular, que es uno de los elementos que hoy además nos estamos encontrando, por poner 3 ejemplos muy concretos, en la educación con los plagios. Hoy en varios talleres que hemos dado, y si nos está viendo algún maestro o maestra quizá le haya pasado, se detectan que hay ensayos hechos con ChatGPT y hay ahorita una locura sobre ello, ¿no? Cómo los detectamos, qué hacemos, pero como bien dijeron mis compañeras y mis compañeros hace un momento, estos patrones bajo los cuales opera la IA generativa como ChatGPT no alcanzan tampoco a llegar a muchos de los elementos que nos hacen humanos. Entonces ahí diría que sí lo vamos a usar más, pero tampoco hay que malviajarnos pensando que Matrix y Terminator van a estar ahorita frente a nosotras y nosotros. También en los talleres que hemos dado nos hemos encontrado gente que se ha vuelto adicta a ChatGPT para preguntarle cuestiones personales, ¿no? Un tema interesante. Entonces se ahorran un psicólogo o psicóloga, van con ChatGPT, y eso nos pone también en el centro de, ¿nos van a sustituir las máquinas? ¿La IA lo hará mejor que nosotras y nosotros? E indudablemente la respuesta es no, pero hay que saber utilizarla, porque si yo soy un mal profesor y la IA les enseña más de lo que yo les puedo enseñar como profesor, ahí tendríamos que cuestionarnos también nuestras labores humanas, profesionales, docentes. Entonces, en síntesis, me parece que va a ser un mayor uso. Ya lo mencionaba hace un momento. En TikTok, por ejemplo, hay muchos filtros, ¿no? Entonces, probablemente una persona se ha puesto un filtro hecho con apoyo de IA y no sabía que era IA, o incluso hay gente pagando en Facebook, ¿no? Para que los hagan más jóvenes, para verse más... Sí.
Y ahí hay una intermediación de inteligencia artificial que suele llegar hacia lo que a veces queremos ser. Y creo que ahí me detengo un poquito. Wikichava, sabemos que te tenías que ir, entonces, ¿un comentario final? ¿Hacia dónde va Pues la decir inteligencia que artificial? difiero un poco con Josué en el sentido de que si nos van a suplir, a ver, yo creo que hay secciones donde sí nos van a suplir, evidentemente, no necesariamente que van a suplir el factor humano, ahí sí puedo decir que no. Yo podría decir que, no sé, utilice inteligencia artificial para sacar de un audio una transcripción completa. Y me pareció fantástico que ya un humano, ni yo, ni nadie más, tuvo la necesidad de estar escuchando todo un día y estar capturando el texto de lo que se estaba ahí diciendo, sino que simple y sencillamente subí el audio y en cuestión de 3 minutos yo ya tuve media hora completa de una conferencia transcrita. Eso me parece fantástico. Que también puedas estar generando traducciones en tiempo real. ¿Significa que ya los traductores no van a ser necesarios? No va por ahí. Creo que hay muchas tareas y muchas herramientas y muchas actividades que van a mejorar, y como eso lo digo, son herramientas que nos permiten hacer más. Y ahí sí hay algunas cosas donde la humanidad verá que se están supliendo. Sin embargo, a nosotros nos toca el factor humano el que prevalezca por encima de cualquier inteligencia artificial avanzada. Muchas gracias por haber estado y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto. A ver, Dino, las futuras inteligencias artificiales serán capaces de aprender de manera autónoma porque por el momento requieren de la supervisión humana. ¿Va a haber forma de que sean autónomas? O sea, son una herramienta, siempre van a requerir algún tipo de supervisión. En el futuro no tanto de lo que aprendan, pero sí de los dilemas éticos que va a tener que resolver la herramienta. Sobre todo, yo lo que pensaba ahorita que, por ejemplo, que mencionaban TikTok y como compartían en dónde está nuestra vida diaria, pues hasta en Netflix, en las películas que vemos, en la música que escuchamos, pero yo ya llegué a un punto en terapia en donde me empecé a dar cuenta de cosas a través de lo que me salía en TikTok. Y luego lo empecé a ver y yo, ¡ah! Y luego regresaba a terapia porque casi que TikTok sabe mejor mi estado de ánimo que yo. Es una locura, pero es verdad. O sea, ya TikTok me daba los elementos para platicar en terapia. Pero imagínate ese potencial, pensándolo, por ejemplo, en temas de prevención de suicidio. ¿No? Que entiendan tanto nuestras emociones que pueda dispararse de inmediato una señal de ayuda que necesitamos. Para mí lo más emocionante es el futuro en la rama médica. ¿Por qué? Porque para lo que es buenísimo es para ver cosas que no vemos. Imagínate que eres un doctor, ya tuviste tantos pacientes, tienes esa sensibilidad, pero no puedes detectar esos microdetalles que sí se detectan en radiografías, que al ojo humano son imperceptibles, pero que con la tecnología cada vez se va a especializar mucho más, que de repente nos va a ayudar a tener mucha mejor medicina preventiva. Imagínate también que eso pasa con nuestros análisis de sangre, que no nos dan el resultado del laboratorio y que lo tenemos con todos los puntos de datos, con ese histórico, en donde, como me dicen, quizá te gustaría ver esta película, pues que te diga, oye, creo que necesitas ir al doctor, este tema está raro. Híjole, ahí es en donde ya se vuelve emocionante la cosa, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué quiero comprar? Pues, da igual, ojalá que no quisiera comprar nada, es consumismo. O qué más quiero ver es para tenerme con una adicción a esa plataforma porque su métrica de éxito es cuánto tiempo paso en esa plataforma. Ahorita se está utilizando para lucrar. ¿En dónde viene lo interesante? Cuando se utilice para el bien público, para el sector público, para medicina, para transporte, para planear nuestros viajes, para planear nuestras citas, para resolvernos. Imagínate la inteligencia artificial que te da tus impuestos, ¿verdad? Eso es lo que hay que empezar a imaginar, porque hacia allá es donde creo que hay que empezar a emocionarnos, aunque sí representa retos súper importantes que también nosotros, humanos, tenemos que empezar a prever, que es el futuro del trabajo, porque en muchas áreas
sí se va a sustituir el trabajo de las personas, sobre todo asistentes, conductores, todas estas tareas mecánicas, que en principio, pues, híjole, si la puede hacer la computadora, que las haga. Pero, ¿qué hacemos con ese choque y esa necesidad de capacitación y de colocar a las personas para que hagan tareas que solamente los humanos pueden hacer? Claro. Con respecto justamente a lo que decía Dino, Marilena, la inteligencia artificial podrá ser más eficiente entonces en el tema, por ejemplo, de salud, en el tema médico, podrá ser más eficiente la inteligencia artificial o una máquina que el ser humano. Sin duda que sí. ¿No? Hay aplicaciones de que por supuesto que va a ser más eficiente la inteligencia artificial y tenemos que aprovecharla para eso. Y yo coincido con Dino con la aplicación en salud. O sea, ahí hay un potencial de beneficio a la población en general muy grande. Y, pero el mayor reto que tenemos con inteligencia artificial es de ética, de igualdad y de responsabilidad, ¿no? Y yo creo que estas tres características, estos tres principios, son nuestros grandes retos y además asegurar que tengamos el impulso, las políticas públicas, las estrategias para que sí se desarrolle la inteligencia artificial de interés público. Porque la que es de interés comercial, ni nos preocupemos, va rapidísimo y no se detiene. Y ahí lo único que tenemos que hacer sí es incluir principios éticos, ¿no? Asegurar que no discrimine, que no cree más brechas, ¿no? Eso sí es muy importante. Pero también nos hace falta crear capacidades e incentivos para que llegue, que se desarrolle esta inteligencia artificial para la educación, ¿no? Para la actualización de habilidades. Por ejemplo, con el tema laboral, sin duda que va a haber desplazamiento de trabajadores de ciertas actividades y nos tenemos que preparar para ello. Y además tenemos como una corresponsabilidad como sociedad para que las personas que se vean desplazadas encuentren otros espacios, ¿no? Para seguir trabajando, para seguir siendo productivos. Y para eso sí hay que hacer muchos esfuerzos de actualización, de educación, de capacitación. Esos son, digamos, los retos a los que nos enfrentamos. Y la parte de generar incentivos también económicos para el desarrollo de esta inteligencia artificial de propósito, de interés público, ¿no? Que lleve salud, porque sí tenemos, se han desarrollado muchos sistemas de diagnóstico médico, pero tenemos que asegurarnos que esos estén disponibles para todas las personas, porque si no vamos a tener pues una salud y atención médica de primer nivel para algunas personas y para otras vamos a seguir con los métodos de siempre, creando más brechas de las que tenemos ahorita. Yo creo que esos son nuestros retos, o sea, no tener miedo a la tecnología, sino más bien una mirada estratégica y responsable para que sí genere bienestar en todas las personas. Yo quisiera preguntarles algo que me llamó mucho la atención, no sé qué tan importante o no sea. Los creadores de la AI dicen que pues no tiene género, pero leía un artículo ayer, antier, en la Gaceta de la UNAM, pues donde especialistas hablan sobre esto y dice que pues la inteligencia artificial no es feminista, que sus creadores, quienes les voy a leer casi textual como decía este artículo, que es machista porque es programada por hombres que reproducen orientaciones machistas. ¿Qué piensas de esto, José Lugo? Sí, en principio pensar siempre que detrás de la inteligencia artificial hay un ser o seres humanos, equipos que la programan. Hay campos de entrenamiento, eso es muy importante, porque cuando nos da una respuesta, por ejemplo, ChatGPT, no es ChatGPT hablando, lo digo, suena muy obvio, pero de pronto no, pareciera que es la tecnología la que tomó vida propia y habla. Es una tecnología, como bien decía Dino, una herramienta que configuraron personas que si no tuvieron
temas de género, que si no se ha cuestionado sus colonialismos, que si, todo lo que es como ser humano, pues lo va a vaciar dentro de una inteligencia artificial y los campos de entrenamiento van a ser sesgados. Esto lo puede comprobar las propias personas preguntándole a ChatGPT temas de género, temas de clase social, temas de queer, ¿no? O sea, y la propia gente se va a ir dando respuestas. A propósito de esto también, Marisa, me gustaría apuntar algo más respecto a lo que menciona Dino, que a mí me parece fuerte, pero también me da un poco de esperanza, y es esta creatividad social de la cual habla Dino y que también apoyo a María Elena. Hay que impulsarla con política pública y con diálogo social. Y hoy las madres buscadoras, que a veces ya no les quedan otros recursos más que seguir sus fichas de búsqueda compartiéndolas en Facebook y en Instagram, empezaron a usar mucho TikTok. Y en la desesperación de que no se les hacía caso en algunas instituciones, comenzaron a utilizar programas de inteligencia artificial para reconstruir el discurso y la historia de sus desaparecidos. Pensamos que son madres que quieren llegar a saber dónde están sus desaparecidos, y entonces al auditorio le invito a que lo vea y a apoyar estas causas si somos sensibles ante este tema. Y el colectivo Luz de Esperanza está reconstruyendo mediante inteligencia artificial generativa los relatos de sus desaparecidos. Me parece que es muy fuerte, pero al mismo tiempo, si esto ayuda a que aparezcan los desaparecidos, a mí me parece un uso social bastante importante y que suma también al campo social lo que ya mencionaban de la medicina. Desde luego, entonces, si hay sesgos. Termino con un ejemplo. Fuimos a la Universidad Autónoma de Quintana Roo a un taller, y entonces en el programa DALI, que es para generar imagen, unos colegas de Quintana Roo se buscaron a sí mismos. Pusieron joven Maya, Universidad Autónoma Quintana Roo, estudiando ciencia política. Y me decían, oiga, profe, ¿por qué no parecemos nosotros? Nos pusieron como una cultura originaria de Filipinas, con un color de piel que no es el nuestro y un poquito blanqueados, ¿no? Para que fuera una estética que alguien programó. Y entonces también el reto aquí que nos llevábamos con estos estudiantes es cómo podemos darle la vuelta a ese código. ¿Cómo podemos programar también socialmente otro tipo de inteligencias artificiales donde sí o sí, como dice María Elena y Dino, tiene que estar la parte pública, tienen que estar varias personas, porque si no vamos a reforzar muchas más brechas y los desplazamientos van a ser mucho mayores? Gracias. Vamos a un corte rapidísimo y de vuelta quisiera escuchar la opinión de Dino y de María Elena sobre este tema de que si es machista, que si no tiene género, la inteligencia artificial. No se vaya, regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues estábamos en este tema y queríamos escuchar la opinión de Dino y de María Elena sobre este tema, que la inteligencia artificial no tiene género, pero por otro lado dicen que es machista. Quisiera escuchar tu opinión, Dino. Claro, con gusto. La tecnología y las herramientas son tecnología y herramientas. Son un reflejo de quiénes somos. Si vivimos en una sociedad machista, la tecnología va a tener un uso machista. Si vivimos en una sociedad racista, ¿por qué? Porque no es que en su mayoría, que sí es verdad, sean programadores, hombres, blancos, heterosexuales, sin discapacidad en general. No es que estén programando y digan, nosotros somos los mejores. Como programan la tecnología es para que aprenda con grandes bases de datos, con muchísima información. Pero esa información fue producida por nosotros. Entonces está esta falacia de, pues es que yo no la programé con ningún tipo de sesgo, pero la información tiene ese sesgo. Está, por ejemplo, un caso súper sonado de Amazon en el 2014, donde intentaron utilizar inteligencia artificial para reclutar a las mejores personas para trabajar en la compañía. Y le dieron como información currículums de los últimos 10 años, que en su mayoría eran de hombres, con el historial de hombres, y que además aprendía de la decisión que tomaron de contratación, que fue en su mayoría hombres. Solita la tecnología literalmente generó como una variable que si era mujer era algo negativo. Nadie le dijo, ¿verdad? Lo aprendió con los datos. Ha pasado lo mismo, por ejemplo, para el tema de sentencias en Estados Unidos. Racistas. ¿Por qué? Porque aprendió de esa historia. No puede aprender por sí sola. No tiene un código moral, un código de ética. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo extra para que independientemente de quién lo programa, tengamos esta forma, estos mecanismos, estos protocolos de personas plurales, con identidades distintas, con historias distintas que puedan poner sobre la mesa esos sesgos que son naturales porque va a estar alimentado en nosotros. Twitter también pasó. Hizo una inteligencia artificial que se volvió luego súper racista y machista, insultar a la gente, porque eso era la base de datos de la que se alimentó y eso es lo que hay que tener súper presente. María Elena, adelante. Sí, este tema de dónde están los sesgos de la inteligencia artificial, pues es que están en todos los humanos, ¿no? Ese es el punto. Y están en todas las etapas del ciclo de la inteligencia artificial, ¿no? No es nada más el equipo de los desarrolladores, sino, como ya lo señalaron, están desde los datos, y en los datos está desde cómo se recolectan, cómo se diseñan, a quién le preguntan. No, ya desde ahí sucede mucho que ni siquiera los datos son representativos porque se suelen tomar de los mismos grupos de personas que no son representativos de muchas realidades. Eso sucede mucho, por ejemplo, en las bases de datos médicas. La mayor parte de los estudios se hacen con grupos de hombres blancos y entonces al final pues, los medicamentos, las pruebas no reflejan los mejores tratamientos, dosis, etcétera, para quienes no son hombres blancos. Y esto viene en nuestra sociedad y yo diría tampoco lo podemos arreglar simplemente haciendo que los equipos sean más representativos. Es un buen principio, digo, eso ayuda, pero no es suficiente. Porque también las mujeres tenemos sesgos, no es algo exclusivo de los hombres, es una cultura y tenemos que poner atención en los sesgos. Entonces, no es automático poniendo mujeres, sino que hay que tener metodologías para identificar los sesgos, para tratar de eliminarlos. No es nada fácil, ¿no? Ni de los datos, ni después del funcionamiento de los algoritmos. A veces sí hay cuestiones del diseño de los algoritmos que también ayudan a producir más sesgos, eso también hay que trabajar ahí,
¿no? Los principios que se le ponen de cómo se van tomando las decisiones o cómo o de dónde tomar la información, qué principios priorizar. Si uno le pide a una inteligencia artificial, por ejemplo, que sea lo más precisa posible, quiere decir que le estamos pidiendo que pueda predecir, ¿no?, su resultado, que se parezca lo más posible a lo histórico. Entonces ahí la estamos obligando a tener sesgos, porque Claro. si quiere representar fielmente lo que ha pasado en la historia, pues entonces lo va a representar con sesgos. Entonces también eso lo tenemos que repensar, ¿no? Y hacer pruebas y corregir y supervisar. Eh, por eso tanta reflexión con esto y decimos, bueno, ¿es sexista? Pues sí lo es, en el grado que las personas somos sexistas, y es racista y es edadista y pues todos estos resultados. Ahora, una cosa que sí también es preocupante es que la inteligencia artificial no solo refleja los sesgos tal y como existen en las sociedades, sino que los amplifica, ¿no? Y esto sí es algo, o sea, que más preocupante, y por eso es una prioridad de atender estos aspectos de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Porque si ya los metemos y los automatizamos, si comenzamos a usar cada vez más estos sistemas para tomar decisiones sin supervisión humana, eh, y además una supervisión diseñada para los sesgos, entonces sí tenemos un problema, ¿no?, de estar Claro. amplificando esta discriminación en las sociedades. Muy bien. Vamos ahora a este tercer bloque que hablaremos sobre amenazas, límites y pues oportunidades. Y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial? ¿Supone riesgos para la humanidad? Te preguntaré a ti, José Lugo. En la medida en lo que han comentado mis compañeras, por supuesto que puede representar este Black Mirror como la serie en donde detrás del espejo puede haber muchas oportunidades y también muchos miedos, pensando en las cámaras de eco que constantemente generamos y en las cuales estamos, que pensemos en el sentido en el cual tenemos círculos que piensan más o menos como nosotros, o inclusive cuando no nos llevamos bien también hay algo efectivamente que nos une y que ahí estamos. Y cuando estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, tenemos estas cámaras de eco que probablemente harán que nuestra parte cognitiva busque ello dentro de inteligencia artificial generativa, y la inteligencia artificial generativa va creciendo conforme también la vamos nutriendo. Por tanto, hay un riesgo de amplificar nuestras cámaras de eco, y si en la cámara de eco hay nacionalismos peligrosos, discursos de odio, discursos homofóbicos, discursos antigénero, por supuesto que hay un riesgo en que esto se vaya amplificando. Y si hay brechas en nuestro país sin atender, en donde se mezcla interseccionalmente clase, raza, género, esto se puede potenciar mucho más. Sí, sí hay ese tipo de riesgos. Hay un riesgo en que no me capacite yo como profesor y entonces mis alumnas y alumnos comiencen a utilizar Perplexity para hacer tareas y yo no sepa cómo detectarlo por miedo, sí, también hay un riesgo en que en algún punto el alumno deje de tener sentido en la educación, que creo que ya no tendría que ser tradicional, también eso nos los podríamos cuestionar. Y ahí mismo también, entre muchos otros puntos que ahorita seguramente Dino y María Elena van a mencionar también, hay oportunidades, porque también está la oportunidad en la cual nos libere tiempo libre. Creo que hemos perdido también esa dimensión, el derecho al ocio. Hemos estado en un punto en el cual desde la pospandemia trabajamos más, con estudios además que lo avalan, a cada momento en el celular, a cada momento queriendo más. Cuando doy talleres, de pronto regreso con las y los colegas y cuando toman todo el taller, oigan, les liberó tiempo la IA, no, sí, mis planificaciones ya las hago más rápido. ¿Y qué hiciste con el tiempo libre? Y la mayoría dice, trabajé más. Claro, si quiere trabajar más la gente está bien, pero también puedes tocar guitarra, también puedes leer poesía, puedes irte a tomar un café, puedes platicar y ampliar tus cámaras de eco. Y esto creo que también la IA puede darte la posibilidad de tener tiempo libre, puede ayudar a movimientos sociales, puede ayudar a organizaciones de la sociedad civil, puede ayudar a profesores y profesoras. Creo que estas oportunidades tenemos que meterle creatividad, tenemos que
leer mucha filosofía, disfrutar cine. Esta parte también nos cuestiona qué es ser humano, y eso es algo que también nos da la oportunidad actual que vivimos, porque si yo no me subjetivo como ser humano ante la inteligencia artificial, ¿qué le voy a preguntar? Yo le digo a mis colegas profesores, no me preocupa que el estudiante haya hecho un ensayo con IA. Vamos a platicar con él, enseñamos cómo citar. Me preocupa que el estudiante no tenga una pasión en la vida, que no sepa de qué hacer su ensayo, que no conecte con algo de lo que está pasando. Todo esto es lo que me parece hay que apuntalar, y la alfabetización digital y alfabetización mediática me parece esencial, Marisa, y ahí creo que le tenemos que entrar todas las partes, desde política pública. La universidad tiene que estar más allá de las aulas y tenemos que estar haciendo alfabetización, capacitación, tallereo, no en las zonas privilegiadas nada más. Hay que darnos la oportunidad de redescubrirnos a partir de este tema, que nos permite, como lo has apuntado tú y mis compañeras, hablar de muchísimas más cuestiones. La tecnología es la herramienta que nos da esta posibilidad. No es el fin, sino un gran medio. ¿Cómo estamos en nuestro país, en México, con respecto a otros países en el desarrollo de esta tecnología, de la inteligencia artificial? Hay países que están pues muy avanzados. Ahora veremos el gráfico de los países que ocupan los primeros lugares justamente en investigación en trabajo de inteligencia artificial. ¿Cómo está México en ese sentido, Dino? Sí, y creo que se conecta un poco con la pregunta pasada, que es si le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial o no. Ahí está la gráfica, pero la inversión es capital privado. Y eso es lo más importante. O sea, OpenAI, ChatGPT, está operando con miles de millones de dólares. Eso no hay en el sector público ni cerquita, ni para salud, ni para seguridad. Entonces, creo que lo que nos tiene que preocupar es la forma en la que se está desarrollando. Algo que tenemos que aceptar es que no podemos estar en ese típico pensamiento, a ver qué pasa. Ya sé qué va a pasar y no es algo bueno. ¿Por qué? Porque quienes tienen el capital lo hacen con fines de lucro. Es lo que comentaba, las redes sociales lo que quieren es que esté ahí. Eso no es bueno para mí. Me pudieran ayudar a estar mejor con mi salud emocional. Ahorita la hacen peor. Los índices de suicidio de adolescentes son históricos en muchos de los países que tienen mayor consumo de redes sociales. Quieren lucrar con la información que saben. Eso es lo más peligroso, que los gobiernos no tienen cómo, por un lado, hacer ese contrapeso. No tienen ni siquiera personas capacitadas. ¿Por qué? Porque son muy pocos y por lo que ganan es imposible tener funcionarios públicos expertos en inteligencia artificial. No alcanza. El mercado está completamente inclinado para el sector público. Entonces, por otra parte, me parece que es bien importante entender que la forma en la que están dándose los avances tecnológicos es histórica. Sí estamos en un momento de desarrollo exponencial. ¿Cuánto tiempo nos tardamos los humanos en poder volar? Hasta 1900. Pero a partir de que tuvimos un avión para llegar a la Luna fueron 60 y pico años. Imagínate eso traducido a la capacidad de procesamiento. Estamos hablando de computadoras cuánticas. Estamos en otra realidad completamente que no tenemos ni siquiera tiempo de aprender. Con tiempos políticos, con sistemas políticos que se organizaron de 1800, con representantes de la voluntad popular que no van a tener las herramientas para reclutar al talento que necesitan para enfrentar estos retos. Eso es lo preocupante, eso es lo que ya sabemos que está pasando, eso es de lo que tenemos que estar hablando, porque la tecnología se va a seguir desarrollando y tiene billones y trillones de capital para seguir invirtiendo y seguir creciendo para fines privados. Eso es lo más importante, yo creo, y lo que hay que poner ahí el dedo en la llaga, porque eso sí da miedo, la tecnología no. ¿Cómo la vamos a utilizar? Y quien tiene el poder y el control de esa tecnología es lo más preocupante que ahorita existe.
Claro, justamente este tema de poner límites hasta dónde porque se ve complicada realmente una regulación. Los países que están en la cabeza en este tema de la inteligencia artificial, realmente no les preocupa la seguridad, la tranquilidad, el uso que le dan pues la población. A ellos lo único que les interesa es el tema mercantil, el negocio, el comercial. Entonces, ese punto es muy complicado, María Elena. Sí, y fíjate que ahí, retomando un poco la pregunta que hacías, justo a mí me ha tocado estar liderando un reporte sobre el estado de preparación de México en la inteligencia artificial para UNESCO. Y con qué objetivo, para que nos sirva de diagnóstico, para entender mejor qué tenemos, qué nos hace falta y qué hay que construir para tener una inteligencia artificial ética, ¿no? Responsable, incluyente, que nos ayude a generar más bienestar en las personas. Y lo que hemos visto ahí es que nos hemos rezagado muchísimo. En México, bueno, en temas tecnológicos lo sabemos, y en los últimos años en particular hemos estado descendiendo muchas posiciones en diversos comparativos internacionales. Y ahí el punto no es que nos interese, no es una competencia ni ganarnos una medalla, sino que son cuestiones que nos interesan para nosotros mismos, ¿no? Estamos bajando en términos, por ejemplo, de capacidad de cómputo, y esa la tienen las grandes empresas, pero no la tienen los científicos en México. ¿Cómo van a hacer desarrollo si no tienen acceso a supercomputadoras, si no tienen acceso a grandes bases de datos que se requieren para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial? Si no estamos haciendo nada para generar bases de datos que nos representen, ¿no? A las mexicanas y a los mexicanos con nuestra cultura, con nuestras especificidades. Si todo lo entrenamos con bases de datos que vienen de otros países, pues no nos van a estar representando. Y eso culturalmente, pero también en términos de nuestra realidad, desde nuestras, no sé, necesidades de salud, por ejemplo, no es lo mismo los tipos de padecimientos que se tienen en general en México con los que se tienen en otros países. Hay especificidades y para eso necesitamos política pública. En los últimos meses surgió así, pero como una moda de vamos a sacar muchísimas iniciativas para la inteligencia artificial de ley. Y es que tampoco va por ahí. O sea, si vemos esas iniciativas, muchas de ellas son agregar la palabra inteligencia, ¿no? El concepto de inteligencia artificial a leyes que ya existen, o hacer como un catálogo de esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, esto lo vas a tener que registrar, esto vas a concesionar, pero no es una política pública. ¿A dónde queremos ir como país? ¿Qué recursos vamos a poner en la mesa para que haya investigación científica, para que se vincule los académicos con la industria, con el sector público? ¿Cómo le hacemos para que el público tenga estas aplicaciones? Muchas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Podríamos hablar muchas horas sobre este tema con ustedes que saben tanto, pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Dino Cantú, María Elena Estavillo, José Lugo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted. Y no se vaya, vamos a un corte y regresamos con Abel Martínez. Hasta la próxima.